también de la Ciudad de México. A la fecha de cierre de este informe, en mayo de este año, se habían recibido respuestas de la Ciudad de México y de los estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco. El estado de Veracruz envió una respuesta insuficiente, alegando que el gobierno de dicha entidad no estaba obligado a proporcionar la mayoría de la información solicitada por la organización. Pero todos los demás ni siquiera contestaron eso. Simplemente hicieron caso omiso de esta solicitud de información. Bueno, este informe destaca 6 casos que fueron documentados por Amnistía Internacional y que ilustran varios de los problemas y violaciones de derechos humanos descritos por los operadores de justicia, las organizaciones de derechos humanos y, por supuesto, las personas expertas entrevistadas. Respecto de estos casos, la Amnistía Internacional tuvo acceso a expedientes judiciales y administrativos que tienen también a distinta evidencia audiovisual, relatos de víctimas, de testigos, y pudo entrevistar también directamente a las víctimas o a sus familias. No es cualquier tema. Si inscribimos este informe en el marco de la transición que nuestro país está emprendiendo para la construcción, para la constitución de un sistema de justicia penal que está determinado de manera puntual a partir de un debido proceso legal, que esta reforma estructural de 2008 además ha mandatado que se hagan leyes desde este enfoque, que en ese proceso se han reformado otros artículos de la Constitución en otras materias. Particularmente es necesario mencionar la del 11 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, pero también hay otras que después de este inicio de esta perspectiva de los derechos humanos en nuestra Constitución hemos seguido reformando. En esa misma dinámica de esta reforma de junio de 2011 hemos seguido reformando la Constitución en otras materias para seguir transitando, insisto, en esta constitución, en esta conformación de todo este sistema que México tiene que concretar. Obviamente, por ser una reforma estructural, nos está costando tiempo, esfuerzos, resistencias, también remontar muchos obstaculizadores, muchos. A veces yo creo que el más pernicioso de todos es no reconocer el problema. Yo creo que ese es el primer paso que tenemos que dar frente a una reforma estructural. No negar que tenemos un problema, no negar la magnitud del problema, porque de ahí parte entonces claramente pues el tamaño del problema que tenemos que corregir. Y México tiene que corregir un gran problemonón, sí, porque estamos transitando, insisto, por eso mencioné al principio también el contexto de Amnistía Internacional de sus informes a nivel internacional, porque es hacia donde vamos en la humanidad. Los regímenes democráticos que inscriben pactos civilizatorios con estas nuevas leyes para transitar hacia algo mejor, reconociendo en primer lugar que todos los derechos de las personas son derechos humanos y que aún cuando encontremos, estamos enfrente de una persona que se le puede imputar un delito grave, pues hay que demostrar que cometió ese delito grave, es parte de ese pacto civilizatorio. Y entonces eso quiere decir que todas las instituciones tenemos que trabajar, sobre todo las instituciones de procuración de justicia, los ministerios públicos tienen que trabajar para que sigan esta nueva ruta planteada, señalada de manera puntual, con luces de todo tipo, de todos colores, que para que nadie nos perdamos en el camino, si me permite decirlo coloquialmente, para que nadie nos perdamos en el camino del precepto constitucional, así con mayúsculas. De tal manera que este informe que hoy presentamos en el Senado de la República, falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la Policía de México, contribuyen, este informe contribuye a
identificar el problema con toda puntualidad, reconocer el problema con toda puntualidad, porque a partir de eso entonces tenemos que seguir trabajando para que se corrija ese gran problema. Y no es, y anticipo, que este informe, ni tampoco es mi pretensión, de poner en la picota a las y los policías. Lo que tenemos que hacer, porque es nuestra obligación, es formar a los policías en estas nuevas rutas, esta nueva dirección que nos da, que nos ordena la Constitución para que podamos ser y acatar el precepto constitucional y por supuesto el marco jurídico que deriva de este marco constitucional. No podemos dejar a las policías solas o simular que estamos haciendo cosas cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y ha habido recursos, entonces tenemos que también rendir cuentas de esos recursos. Por eso es muy interesante, por cierto, en el informe, lo que el propio Comisionado Nacional de Seguridad, a que le reconocemos, tiene una formación experta, docta, es un conocedor, identifica muy bien los asuntos que tiene bajo su conducción. Eso lo tengo que decir también, pues lo que nos menciona sí es importante reconocerlo y tomarlo en consideración. Hay que dedicarnos a evitar que las policías sigan actuando como están. Necesitamos atenderlas, necesitamos reformar cómo tenemos que reeducarlas, cómo tenemos que garantizar su profesionalización, pero también, y voy a retomar un concepto que no es mío, es de Ernesto López Portillo, que está acá atrás, ahora como audiencia, se necesitan controles internos y controles externos para que ciertamente las policías puedan avanzar y puedan dar buenas cuentas y detener estas detenciones arbitrarias que hoy están identificadas bien en el informe. Pero para hablar del informe, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Carlos Karim Zazueta, que es investigador, como lo dije, para México, de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional. Agradezco a todos ustedes su presencia. Vamos a traer más sillas. Registro de detenciones unificado en el país que atienda los estándares internacionales de derechos humanos, de conformidad con lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando que el mismo incluya tanto a las autoridades estatales como federales y que se realice en tiempo real y que sea fácilmente asequible, así como establecer mecanismos claros de supervisión y rendición de cuentas sobre la implementación del registro. Yo veo complicado, ese me parece que es el más complicado de todos, porque una ley única, un registro único tendría que motivarnos a una reforma de la Constitución. Sí veo complicado, pero lo que no veo complicado es que, aunque hagamos una ley general, una ley federal, que pueda ser una norma que pueda ser tomada en consideración en los congresos locales sobre una ley del uso legítimo de la fuerza pública. Me parece que ese es un pendiente que queda allí, no lo hemos logrado todavía concretar, y el otro tiene que ver con reconocer la importante labor de los operadores de justicia, incluyendo la de la policía, y vigencia de todos sus derechos laborales, y reformar en consecuencia el artículo 123, apartado B, la fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es la que estoy intentando checar aquí, donde establece que es el que tiene que ver con los militares, ¿verdad?, marinos y personal del servicio exterior. ¿Es esa la que ustedes están planteando? Ya no estoy tan segura. Del 123 del apartado B. Bueno, estoy checando aquí, sí es ese que ustedes mencionan, pero bien, vamos a ver qué es lo que están planteando
del apartado B del 123 en la fracción 13. ¿Qué tendría que ver con la presencia de los militares en tareas? Sí, es esa. Los agentes del Ministerio Público, no la parte de los militares, sino los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue justificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiera promovido. No, bueno, si resulta como que contradictorio, ¿no? Sí, vamos a revisarlo. Me parece que no tiene desperdicio las recomendaciones que Amnistía Internacional está haciendo en este informe sobre detenciones arbitrarias y efectivamente vistas desde las falsas sospechas, un tema relevante para nuestro país. Les agradezco a todas ustedes su participación, Tania, Consuelo, hermana, y por supuesto a Carlos por estar acá. Que tengan ustedes un buen día. Hay que bajar este informe de la página de Amnistía Internacional, ahí están todos los informes, no tienen desperdicio, pero particularmente tampoco tiene desperdicio, para que conozcan todas las entrevistas y particularmente las investigaciones autóctonas de quienes analizan este grave problema en nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Buen día.